La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes EduFam. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia y aquí ya tenemos a nuestros invitados en este domingo que nos acompañan. Ellos mismos se van a presentar. Aquí quieren también compartir con nosotros experiencias muy lindas, como sabemos siempre, de los jóvenes que van adelante, que triunfan, tienen cosas también para ayudarnos a crecer, sobre todo para nosotros, queridos jóvenes, que estamos siempre prendidos aquí a la pantalla para conocer estos grandes avances, ¿verdad?, que hacen ustedes mismos los jóvenes en su formación y que pueden dar ese granito de arena en la construcción de nuestra familia, en la construcción de nuestro país. Bueno, a ver, ¿por dónde voy a comenzar? ¿Aquí por la izquierda o por la derecha? ¿O son derechistas o izquierdistas? Por ahí tenemos. Sí. Bueno, ya que vos quisiste dar el paso, vamos a comenzar contigo, ¿verdad? Entonces, presentate, queremos conocerte, tu nombre, qué estás haciendo. Y después ya vamos a ir hablando sobre todas las propuestas hermosas que tenemos también en Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Perfecto. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Sí, estoy muy contento. Bienvenido. Con Ezequiel, muchas gracias por la invitación, Ezequiel. Bueno, mi nombre es Matías Vega, tengo 22 años, actualmente estudio Sociología en la Universidad Nacional de Asunción, en el primer año, y más que contento de poder venir a compartir un poquito de la experiencia que tengo a lo largo de estos años. ¿Verdad? Estás con la sociología. Eso es interesante. Totalmente. Me encanta la sociología porque de la sociología nosotros podemos conocer al hombre paraguayo, la sociedad de por sí. Primero comenzamos por ahí. Totalmente. Seguramente que es un estudio, después ya vamos a ir hablando entonces, Matías, de ese aspecto mucho más amplio, mucho más general, pero que nos tiene que ayudar para conocernos después también en la parte más personal. Bueno, entonces, Matías, primer año de Sociología. Primer año de Sociología, así ya. Y además de eso, ¿qué, como joven, qué tal, en qué otras cosas estás, qué te gusta? ¿Tenés algún hobby? Bueno, particularmente yo soy músico. ¿Músico? Músico, sí. Ya. ¿De estudio o así? Y bueno, en principio fan. Sí, más o menos a los 15 años empecé esta trayectoria con la música. Tuve la oportunidad en su momento de también activar en la capilla de mi comunidad. Ahí empecé a tocar música con justamente Ezequiel, fue uno de los que con lo que iniciamos todo este proceso musical, por así decirlo. En la capilla, en el coro, tenemos muchos amigos en común. Y aparte de estudiar sociología, de ser músico, también trabajo. Trato de... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás trabajando, bueno, Matías? Sí, sinceramente cada uno trata de tener siempre espacio dentro de su rubro, ¿verdad? Entonces estoy trabajando en una consultora actualmente en el sector privado y más que contento de la experiencia que tengo ahora. Pero ya es una consultora en el sentido de la sociología. Exactamente, en el rubro mismo. ¿Ah, sí? Actualmente nosotros estamos en un proyecto, en un trabajo en territorio en el Chaco, en San Pedro. Lastimosamente, la realidad de que nos toca vivir hoy en el país, mucha gente no tiene agua potable, entonces visitamos zonas críticas y hacemos un estudio en base a lo que encontramos y sacamos un informe, tratar de solucionar esto. Claro. Bueno, este es nuestro primer invitado, Matías, que está con nosotros, estudiante de Sociología. ¿Te gusta entonces también la música? 15 años. Yo te conocí cuando era músico, cuando te iba a la capilla todavía. Bueno, después eso no tenemos que confesarnos aquí en público, ¿verdad? O si no, vamos a ver si te doy la absolución, che. Sí, la verdad que yo hay que pensar. Los 10 años más o menos que... Así, a full. A full. Bueno, después vamos a ir preguntando. Poco a poco. Bueno, y aquí el segundo participante que está aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Jóvenes para los Jóvenes. Muchas gracias, Paí. Bueno, yo soy Ezequiel Aguilán. Tengo 22 años, soy estudiante de audiovisual, soy fotógrafo, soy músico. Actualmente también estoy trabajando
Estoy como asistente de Relaciones Públicas en la Agencia Internacional de Cooperación de Corea. También fui justamente de la misma agencia, fui un Global Supporter. Y también soy editor de Ñane Yarañé y de Jóvenes para los Jóvenes. Por ahí, entonces, aquí sí, por eso justamente yo iba a preguntar, iba a decir, ¿cómo es eso de que tu nombre o es alguien que más o menos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Soy un poco conocido. Homónimo, ¿verdad? Homónimo. Porque hay uno Sí. que aparece siempre ahí, edición, dice Edición. Ezequiel Gavilán. Sí, así Qué mismo. bien, che. Así que... Bueno, ¿y hoy- dónde estudiaste vos? Yo, ¿dónde te conocía vos, Ezequiel? Y primeramente de la Capilla Cacupemí, somos de la misma comunidad, Ya. entonces... ¿Cuando tenía cuántos años, pues ahí te conocí? 12, 15, habrá sido 16. 12, 15 por ahí. ¿Eh? Sí. Y justamente fue en la catequesis familiar que nos empezamos a conocer más, cuando Ah, estaba ya. haciendo la catequesis de confirmación. Ya. Y ahí fue cuando nos conocimos y en 2020, justamente en la pandemia, como que sos muy conocido de mi hermano, él justamente me había comentado... Luis Gavilán. Y él me había comentado de que estaba buscando un editor y yo Claro. justamente en ese momento estaba empezando a editar y me gustaba un poco el tema. Y tu hermano Ahí también empezamos. algo de eso le gusta, porque él me ayuda mucho, así Sí. por lo menos. No sé si le gusta, en la capilla. pero sabe hacer todo un poco. No sé si le gusta, pero le gusta hacer. Mira, vos, Sí. no le descubra tanto, che. Yo pensé que le encantaba. porque No él sé si le gusta. Claro, yo para la misa, eso, por ejemplo, durante mis sermones, eso, Sí. le enviaba así, le decía, che, prepárame enseguida esta música y poneme imágenes que esto, aquello, y mientras yo hablo en mi sermón vas a seguir. Entonces la gente no se me duerme en mi sermón, le decía. Recuerdo que él te editó cuando te fuiste a Jerusalén. Ah, también. Te sí, puso en sí. la capilla un video de saludándole a la gente. Exactamente. Desde Jerusalén. Y eso fue en directo, creo. En directo. ¿verdad? O sea, yo de Jerusalén enviando un mensaje. Viste que hoy en día es tan fácil por Sí. WhatsApp, etcétera. O hablar ya a 5.000, 12.000, no sé cuántos kilómetros es de aquí, ¿verdad? No, muy lejos. Y entonces muy lejos. en directo, hay un directo, saludo de sí. Jerusalén, del lugar de la resurrección. Bueno, eso es tu hermano. Ese es mi Bueno, y vos entonces estás, y hablas el coreano, veo por eso que estás ahí con los coreanos, ¿o no? Sí, hablo un poquito coreano. Actualmente estoy estudiando también coreano ¿Estás en el estudiando? A la Instituto. cuenta. ¿Y cómo se dice, por ejemplo, buenas tardes, por ejemplo? Realmente, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo en general siempre es annyeonghaseyo. Ani, Annyeong Anion haseo. Haseo. Anion Anion Haseo. haseo. Bueno, Anion Haseo a todos los coreanos que le están viendo aquí a nuestro amigo. Perfecto. Che, pero me digo, guaraní también es esa pronunciación. Anion Haseo. Sí, la verdad que ellos tienen una vocal que es U. Entonces para Ah, la ellos, U también, Ellos sí, tienen sí, la sí. U. Entonces para ellos no es tan difícil aprender guaraní porque tienen muchas cosas parecidas. En serio. En el menos en las vocales, como la U y demás En cosas. serio. ¿Y a vos te gusta estudiar el coreano o por fuerza? Me gusta porque justamente me gusta mucho la cultura. ¿En serio? Me gusta la cultura coreana y bueno. ¿Y ya te fuiste ya a Corea? No. Pero Todavía espero no. irme algún día. No, claro, tenés que ir, claro que Creo que sí. ya hay planes por ahí. ¿En serio? Sí, ya hay Para planes. cuando, creo. planes, Sí, planes de Corea. Algún día. Algún día. Bueno, qué bien, che. Entonces aquí estamos con Matías y con Ezequiel. Entonces Ezequiel actualmente también nos ayuda a lo que ustedes están viendo, en Jóvenes para los Jóvenes, Ñandeyara, Ñe, o también de todo lo que es edición, así, publicidad, etc. Él está estudiando en eso, entonces, ¿verdad? Sí. Está en la cuestión de la edición. Te felicito. Pero esa materia, o sea, tu carrera, ¿qué es? ¿Ciencia de la educación o exclusivamente otra especialidad? Y yo empecé buscando la cinematografía, pero como que en Paraguay la cinematografía no está todavía muy desarrollado. Lo que Ajá. hay es audiovisual. ¿Y Claro. qué es audiovisual? Es una mezcla de periodismo con cinematografía. Entonces, está adaptado como para la televisión, para hacer programas de entretenimiento, muy en el mercado paraguayo. Ya. O sea, Directamente somos para- más prácticos, no Sí, somos más tan, prácticos. ¿verdad? Y Sí. claro, yo necesito esto, haceme esto, así somos. Sí, así mismo. O sea, todavía pues no estamos en ese gran desarrollo, ¿verdad? Sobre todo por el factor económico. Claro. Esa es nuestra triste realidad todavía. Bueno, muy bien, estamos entonces aquí con estos dos jóvenes, Matías y Ezequiel. Y nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí entonces tenemos, ahora voy a decir por izquierda, Ezequiel y Matías. Bueno, nos conocimos ciertamente. Ahora, yo recuerdo también, ustedes jóvenes entusiastas siempre, con 14, 15 años. Espero que ahora continúen con eso y vamos a ir tomando un poco examen de conciencia, que es lo que les voy a hacer aquí, ¿verdad? Totalmente. En público. Bueno, Matías, decime, ¿cómo nació este deseo de la parte sociológica? Claro, bueno, muy interesante la pregunta. Yo pienso que ciertos aspectos de la vida uno tiene que profundizar como para explicar bien, ¿verdad? Fundacionalmente cómo nacen los gustos, ¿verdad? Personalmente de cada persona. Bueno, en el ámbito, en el rubro en el que yo me encuentro actualmente, es como mi vocación, ¿verdad? Uno siente realmente pasando el tiempo, pasando etapas en la vida, ¿para qué se quiere dedicar? ¿Qué es lo que quiere a la sociedad aportar? Y bueno, yo encontré la sociología en el 2021. O sea que el año pasado. El año pasado recién. Al inicio. Sí, a inicio del año pasado, ¿verdad? O sea, ¿en qué sentido encontraste? Como servicio más o menos dijiste. ¿En claro, qué se puede servir a la sociedad? Exactamente. Yo estaba buscando para qué podía ser útil. Yo, sinceramente, estas son cuestiones que cada uno se pregunta en la vida en algún momento, ¿verdad? Y más los jóvenes. Nosotros los jóvenes nos preguntamos esto y nos tenemos que preguntar, ¿verdad? Bueno, Matías, eso te iba a decir. Los jóvenes se preguntan eso, ¿en qué puedo servir a la sociedad? O normalmente dicen, esta carrera, ¿cuánto dinero me puede dar? Y bueno, yo pienso ya que sos sociólogo. Claro. Interesante la pregunta, ¿verdad? Pero existen también dos tipos de realidades, según mi opinión. El joven que busca salida laboral rápida y dice, bueno, yo debo de ganar dinero lo más rápido posible, ¿verdad? Sabemos que muchas veces las necesidades son primordiales, ¿verdad? Y prioridad en el día a día, ¿verdad? Y en mi aspecto, por ejemplo, personalmente, yo decidí a largo plazo ver resultados. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que lo mío era las ciencias sociales y dije, bueno, yo de acá a 10 años, con esta formación estoy seguro de que algo puedo aportar. Algo nuevo que no se pueda encontrar, ¿verdad? Nosotros sociólogos sabemos que nuestra disciplina, aparte que es una de las más nuevas, en Paraguay, porque a inicio del siglo XX recién la disciplina está, 1900, inicio de 1900 recién la sociología vino a Paraguay. ¿Qué pasa? A raíz de eso no estamos muy desarrollados eso, pero es una disciplina madre de las ciencias sociales, es decir, es una disciplina central para el desarrollo de la sociedad. Pero hay muchos jóvenes, Matías, a quienes les interesa el aspecto de la sociología, o cómo vos estás viendo ahí en tu grupo, y después en general también, ¿verdad? Y la verdad que somos un grupo muy reducido. ¿Verdad? Sí, somos un grupo muy reducido. Somos 20 personas. La verdad que dentro de la Universidad Nacional de Asunción no existen muchos alumnos o estudiantes de sociología. Somos más o menos en el padrón general, somos mínimo 400 personas. ¿En serio? 400 personas, sí, Ya. muy poquito. Pero, no obstante, la disciplina como tal desarrolla ciertos ámbitos de la sociedad y el pensamiento crítico que evidentemente necesita una sociedad para salir adelante, ¿verdad? Entonces, desarrollo sociológico, el pensamiento sociológico ayuda a que la sociedad salga adelante, ¿verdad? En muchos ámbitos, económicamente, ideológicamente, está totalmente vinculado con la espiritualidad, eso es categórico, hasta en el deporte. Ya. Abarca demasiado la sociología. sociología. Todo lo que nosotros vamos viviendo viene desde una sociedad, ¿verdad? O sea, de todo lo que nosotros deseamos y vamos transmitiendo, ¿verdad? Exactamente. Y esto se traduce también a nivel político, ¿verdad? Y la gente, Matías, así en general, o sea, nuestros políticos o nuestra misma iglesia o nuestras familias, ¿piensan un poco en este sentido así sociológico o es un vivir nomás y que vamos adelante? Lastimosamente, la mayoría es un vivir en donde, como si fuera que automáticamente nosotros vivimos nuestra vida, consumimos lo que nos dan, muchas veces no nos preguntamos qué es lo que realmente nos gusta o para qué nosotros podemos servir
y nos pasamos muchas veces la vida ciegos más o menos. Por eso es importante muchas veces, no digo solamente la sociología, sino que pensar críticamente qué es lo que nuestro rol, ¿verdad? Qué es lo que podemos hacer nosotros, qué es lo que podemos aportar nosotros. Entonces yo pienso que es una pregunta clave que en cualquier momento de la vida una persona se puede hacer, ¿verdad? Che, y el parentesco, digamos, entre la filosofía y la sociología, porque hablaste del aspecto crítico. Exactamente. Bueno, la sociología se diferencia de la filosofía más específicamente en la sociedad, ¿verdad? La sociología es una disciplina más científica. Nosotros utilizamos mucho el método científico y la filosofía muchas veces plantea cuestiones que existenciales, ¿verdad? Sí. Donde la ciencia no tiene mucho lugar o claro. no responde muchas porque cuestiones. Eso pues es muy difícil medir. Bueno, después, cuando ya querés medir, vas entrando en otras disciplinas. Por ejemplo, la psicología. La psicología, totalmente. La sociología. Totalmente. Qué interesante. Te felicito, che. Espectacular. Ojalá jóvenes así. Pero viste que son pocos, ustedes al final... Somos muy pocos. Pero ¿Tienen preparado un equipo de fútbol por lo menos? Bueno, está ahí pendiente. No estaría pendiente. Estaría pendiente de organizar. Sí, qué bárbaro. Bueno, y aquí Corea, vamos un poco. A ver. ¿Cómo nace este deseo vos para meterte ahí con los coreanos? ¿Vos no tenés sangre coreana? No, en absoluto. No. Teóricamente tengo sangre rusa, que mi serio? bisabuelo o tatarabuelo es refugiado ruso. ¿En serio? Que huyó de la Revolución Rusa. Ah, sí. Pero eso es lo que sé, así que no sé mucho. Tatarabuelo igual. Tatarabuelo. Comencé a indagar un poco, che. Sí. Lastimosamente en esa época en Paraguay no había mucha información, entonces no tengo mucha información sobre eso. ¿Y cuál sería? ¿Vos te acordás del apellido ahí del bisabuelo o ya no te acordás? No, ya no me acuerdo. Mianikoch. Seguramente. No. O lo que sea. Algo ruso. Sí. Algo ruso. Bueno, ¿cómo me empezó a interesar? La verdad que a mí me gustan muchas ramas, muchas materias de la vida, por así decirlo. Y de hecho eso fue un gran problema para elegir mi vocación. Porque, bueno, en el colegio, antes de empezar el bachillerato, yo quería ser médico. Bueno, después dije, no quiero ser médico. Bueno, seguí bachillerato en electromecánica. Primer año en el Salesianito y recuerdo que eras director. ¿Ah, sí? Te veía mucho tiempo por ahí en el 2016. Bueno, después dije, electromecánica no es para mí, porque cuando eso me empezó a gustar la música, estaba en el conservatorio. Ya. Entonces dije, no, ¿Te aplazaste en la electromecánica o qué? Por eso que no te gustó más. Y la verdad es que llevaba mucho tiempo. Ah, sí. Y yo quería dedicarme más a la música. En ese momento del conservatorio también me llevaba porque tiempo. se estudia demasiado, sí. ¿verdad? Y mucha práctica. Y mucha sobre todo ahí el práctica. Salesianito es... Sí, había que teníamos que hacer planos, que teníamos dibujo técnico en taller y... Qué bárbaro. La verdad. Entonces me mudé a contabilidad. Bueno, yo dije, quiero ser economista. Y bueno, no me terminó gustando. A la que che, vos te fuiste una cara así para tu mamá y para tu papá. Sí, no. Y después terminé el colegio. Y bueno, yo no sabía qué iba a hacer. Y bueno, dije, me gusta el arte. Quiero estudiar algo relacionado al arte. Y me empezó a gustar el cine. Tampoco es que sea una persona que toda su vida vio cine, ¿verdad? Encima. Entonces dije, bueno, voy a enfocarme en esto y que me tiene que gustar. Y bueno, me gustó. Y ahora soy fotógrafo. Aparte también soy músico. Ya me recibí de profesor superior de música y de guitarra eléctrica. Soy profesor de guitarra. Pero a lo que más me dedico es a la fotografía, al audiovisual en general. A las cuentas, pero vos entonces, además me hacen las ediciones también de los programas. Qué pucha. Y de bueno. Hombre orquesta se le dice eso. Hombre, ¿por qué? Sí, sociológicamente, pero eso, Matías, ¿cómo le podemos definir aquí? No, y es multifacético. No. Y justamente, volviendo a la pregunta Sí. principal, que ¿cómo me empezó a gustar Corea? Bueno, también me gusta mucho la historia. Y bueno, así en resumidas formas, me gustaba mucho la Guerra Fría. Uno de los conflictos de la Guerra Fría fue la Guerra de Corea en 1950. Y yo quise saber, bueno, ahora mismo existe Corea del Norte, Corea del Sur, ¿y por qué se pelearon? Y ahí entendí, bueno, la colonización japonesa y bueno, conoces algo y vas retrocediendo en la historia para conocer más. Claro. Y entonces ahí fue cuando dije, wow, esto me parece muy interesante. Entonces dije, me empezó a gustar la cultura coreana y bueno, me sigue gustando, me gusta la gastronomía, la cultura, el idioma, también sé un poco. Y bueno. Che, pero vos te mantenés bien lo medio pirueta. Nosotros aquí... No, yo la verdad que...
Mirá la comida coreana, por ejemplo. Forma lamentable. También soy, no sé si soy deportista, pero bueno, hago CrossFit. Así. Entonces, voy a poner algunas fotos ahí para que puedan ver cómo es. Está bien, che. Bueno, entonces aquí nosotros estamos conversando con estos dos jóvenes. 21 años, Matías, ¿verdad? 22. 22. Y, 22. 22. A la cuenta son ya veguantes. Somos generación del 2000. Del 2000, sí, Del del 2000. Mira, del por 2000. generación del 2000, che. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Bueno. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Son tantos los milagros donde el hombre es co-creador, pero en tu seno quien es vida misma se encarnó. Sin tú saber muy bien cómo eso iba a suceder, confiaste en las promesas de que Él es Emmanuel. A pesar de los miedos y entre muchos tormentos, le dijiste a la vida que sí. Y ahora fuiste nombrada la esposa amada del Espíritu Santo, y así aceptaste el camino que Dios preparó. Tu vientre fue cuna de nuestro Señor. Cuidaste a tu Hijo con gestos de amor, y en la dulce espera, a pesar de las dudas, la vida ganó. La vida ganó. En medio del arrullo que acompaña al corazón de aquel que dio su vida y su sangre derramó, tu canto interceda por los niños por nacer y por todos aquellos que la luz no han de ver, por sus madres amadas que ahora están angustiadas por decirle a la vida que sí, que se sientan confiadas y siempre acompañadas por su Espíritu Santo y por ti. Aceptaste el camino que Dios preparó. Tu vientre fue cuna de nuestro Señor. Cuidaste a tu Hijo con gestos de amor, y en la dulce espera, a pesar de las dudas, la vida ganó. La vida ganó. Aceptaste el camino que Dios preparó. Tu vientre fue cuna de nuestro
Señor, cuidaste a tu Hijo con gestos de amor, y en la dulce espera, a pesar de las dudas, la vida ganó. La vida ganó. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Entonces, Matías, 22 años, y Ezequiel también 22 años. Son de la generación del 2000, es del milenio, del tercer milenio. Aunque parezca más viejo. Así. No, 22 años. Bueno, vos porque usaba barba, vos porque usaba caperón, lo que sea. Bueno, está bien. Matías, Está bueno. como proyecto, yo escuché algo que dijiste, algo social, de trabajo. ¿Hacia dónde Sí. dijiste? ¿Hacia San Pedro? Sí. Con la gente Comento sencilla. brevemente del Sí, país. decime vos, porque esto es lindo, sobre todo para nuestros jóvenes también. Totalmente, totalmente. Todo esto, lo que es el trabajo, el servicio, lo que siempre uno hace también por los necesitados en el aspecto social, ¿verdad? Perfecto. Bueno, yo creo que esta clase de cosas son fundamentales que, bueno, más los jóvenes, ¿verdad? Se involucren en esto. Voy a contar brevemente el proyecto que tuvimos hace poco, ahora estamos culminando justamente para ahí. Y bueno, nosotros visitamos comunidades en el Chaco, estuvimos por Boquerón, Filadelfia y también en San Pedro. A la cuenta, se fue a los lugares más necesitados de Sí, la verdad que sí. indígenas o paraguayos también. En el Chaco encontramos comunidades indígenas, sí, la verdad que comunidades indígenas. Y en San Pedro, sí, ya latinos, por así decirlo, sí. Entonces, lo curioso de este proyecto que tuvimos es que camino al Chaco encontramos que evidentemente sabemos que el Chaco es una zona muy desértica, ¿verdad? La mayoría de las personas o comunidades que se encuentran ahí, que la mayoría son indígenas también, se alimentan de tajamares. Y la mayoría de los tajamares tienen evidentemente agua contaminada, totalmente contaminada. Y aparte que sabemos que en el Chaco uno de los problemas más grandes son el tema climático, la sequía, y que son, imagínate, son más o menos estas comunidades tomaban agua. Un litro es mucho 1 litro. Y vos podés, nosotros visitamos comunidades en Casanillo, que es justamente una comunidad hacia Filadelfia, y encontrar comunidades de 200 familias que están lastimosamente en una situación totalmente crítica. Entonces nosotros nos encargamos en este proyecto en el que yo me encuentro hoy día de hacer un trabajo en territorio. Nosotros mismos nos fuimos a visitar con un equipo de trabajo las comunidades, hicimos unas encuestas, vimos cada uno desde su perspectiva, porque estaba trabajando también con ingenieros ambientales, de cómo afrontar realmente la situación, ¿verdad? El equipo de trabajo que tenemos desarrolló un proyecto a través de encuestas, a través de estos instrumentos que te ayudan a saber cómo realmente está la situación en estas zonas críticas. Y la verdad que el país es muy lamentable lo que encontramos, aparte que el agua está totalmente contaminada, no tenían agua potable básicamente. Y esto uno se pone a pensar en pleno 2022, el desarrollo económico que tenemos. No podemos tener este tipo de... Teóricamente no deberíamos de tener estos tipos de problemas ahora, pero es una realidad hoy día. Entonces encontramos que... pero en los papeles yo creo que está todo solucionado eso, en los papeles. Burocráticamente eso no existe, pero te vas a visitar... la realidad y no hay un vasito de agua. Totalmente. Y vos le encontrás de monjas haciendo a trabajos tipo voluntariados también, ¿verdad? Encontrás de todo acompañándolo justamente a estas comunidades indígenas que están en una situación lamentable, ¿verdad? Claro. Entonces tratamos de aportar un granito de arena dentro de lo que nosotros podemos con la articulación del sector público, que evidentemente siempre necesita ayuda del gobierno de alguna u otra forma, y ahí tenés que escarbar como para sacar algo de resultados, ¿verdad? Entonces nos encontramos en una situación crítica donde realmente nosotros como jóvenes tenemos que involucrarnos en esto. O sea, estos son los proyectos donde ustedes se meten, trabajan, van, miran, tocan la realidad, y después sobre eso ustedes tienen que después hacer informes, estudiar, mirar, ver, y escribir un poco también. Total, para una posible solución, ¿verdad? Porque, claro,
nosotros nos encontramos una de las características muy importantes en eso. Es que Ahora, la sociología, entonces, en este caso, ¿su trabajo qué es? Traer datos y ofrecer a las diferentes áreas para que puedan tomar carta en el asunto. Bueno, la sociología últimamente en los últimos años lo que se encargó es desarrollar teorías. Es decir, teóricamente nosotros desarrollamos el pensamiento y, por ejemplo, los trabajadores sociales o cierto tipo de rubro se encarga de eso, de tomar acción dentro de nuestras teorías, ¿verdad? Porque el teórico sociólogo es el que desarrolla el conflicto. Encuentra el conflicto en donde quizás no haya, ¿verdad? O aparentemente no haya. Encuentra lo extraño en lo particular, en lo familiar, ¿verdad? Estas clases de cuestiones. No, eso me interesa mucho porque justamente estos últimos días de la fiesta de Cacupé me daba cuenta que muchas de las homilías giraban mucho en torno al aspecto, esto que dijiste, crítico. Del aspecto social, ¿verdad? Totalmente. Es muy, muy interesante. O sea, encontramos o se van encontrando y no hace falta luego ni levantar mucho avispero para darnos cuenta de nuestra realidad, ¿verdad? Sociológica. Totalmente. Pero esas soluciones, esas son las cosas interesantes que tenemos que escucharles un poco a ustedes, a ver cómo hacer. La Iglesia procura hacer el aspecto religioso donde exista una conversión, ¿verdad? Del corazón, del espíritu, porque es la única forma de comenzar a meterse. Pero pues tenemos que encontrar estrategias concretas, ¿verdad? O sea, no solamente ir a rezar 2 o 3 rosarios y pensamos que con eso vamos a solucionar, ¿verdad? Sino que a ver cómo hacer que la gente se comprometa seriamente. Bueno, y proyectos, a ver, esto con los coreanos. Había uno, ¿cómo es? ¿Koika o algo más también? Proyecto con ellos. Para brevemente, ¿qué es lo qué es o qué hace? Koika básicamente es una agencia del gobierno de Corea que lo que hace es ayudar a Paraguay, como que realmente Paraguay y Corea tienen una relación bastante estrecha, porque Paraguay fue uno de los primeros en recibir a los refugiados coreanos después de la guerra, en el 54, que era que salió un tren, no es un tren, es un barco, desde Corea y vinieron a Latinoamérica. Por eso es que, por ejemplo, vas a ver las personas de la generación de los 50, 60, 70, dijeron que habían, por ejemplo, muchos coreanos que venían a vender ropa, principalmente, de los 70 y los 80. Y entonces, como agradecimiento, por así decirlo, es que Paraguay y Corea tienen una muy estrecha relación. Y entonces, ¿qué es lo que hace esta Agencia de Cooperación Internacional de Corea? Bueno, básicamente la ayuda a Paraguay en el sector agrícola, educación, salud. Uno de sus proyectos más grandes, por ejemplo, fue el Hospital Materno Infantil de San Pablo. Ese fue uno de los más grandes. Ahora hay otro que es el Santo Domingo, que es para adultos mayores y que está cerca del IPS. Son todos proyectos relativamente nuevos. Y también de lo que mencioné en el bloque anterior, que ahora, por ejemplo, como que la ola coreana, o sea, la influencia, la cultura, ahora, por ejemplo, vamos a ver mucho de los cantantes coreanos, el K-pop, los dramas. Es muy popular ahora entre los jóvenes, principalmente de nuestra generación, incluso un poco más jóvenes. Es que se lanzó también una campaña de, básicamente, ser como divulgadores de lo que hace Koika alrededor del mundo. Así que esa campaña yo fui partícipe este año, que fue la 4ª generación, que básicamente es de junio a noviembre, básicamente comentar todo lo que hacen ellos. ¿Sobre qué áreas, Ezequiel? Porque yo conozco, antes cuando era mucho más joven, y trabajaba sobre todo en la parte agrícola, porque yo trabajé 2 años en Carlos Fanel, en Coronel Oviedo, ahí en la parte agrícola, y escuchaba siempre el famoso Koika. Y ellos en la parte agrícola, ¿verdad? Sí, en este caso a mí me tocó escuchar eso, ¿verdad? Y justamente ellos ayudan mucho en lo que es para que se vayan desarrollando y tengan técnicas más modernas, le proporcionan equipos, por ejemplo, para deshidratar los alimentos y vender alimentos deshidratados, o en plantas de frutilla, por ejemplo, todo lo que necesitan para hacer dulce de frutilla o procesar la frutilla y hacer muchos más productos de una sola fruta, por ejemplo. Y es uno de sus proyectos más grandes, por así decirlo, es donde más, en la parte agrícola. Y también, por ejemplo, ellos donaron para la parte de aviación, donaron 2 aviones para que los paraguayos, junto con la DINAC, que la DINAC ahora mismo no recuerdo exactamente qué significaba, creo que la Dirección Nacional de Aviación, lo pondré aquí seguramente. Y
básicamente donaron esos aviones para que se pueda estudiar y trabajar por él, para que justamente la capacidad de profesional de la aviación en Paraguay mejore. Y también cuando fui Global Supporter, hice con él un video hablando de salud en el centro de Asunción. Comenté también ahí justamente de que ahora mismo Paraguay tiene, no es un problema, pero podría ser un problema, que es la tasa de natalidad. Según las Naciones Unidas, la tasa de natalidad debe ser de 2,1 hijos por mujer. Paraguay tiene 2,3. ¿Qué pasa si llega a 2,1? La población se estanca, no sube ni baja. Claro. Pero si baja de eso, es un problema porque ahí tu población envejece. Claro. Y entonces están tratando de mitigar esto. Por ejemplo, por eso es que en la ciudad de Limpio se hicieron muchas unidades de salud familiar y justamente hace no mucho se hizo la inauguración del apartado de urgencias pediátricas del Hospital Distrital de Limpio, que tuve la oportunidad de estar ahí con justamente el presidente de COICA y el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, al día de hoy, que es cuando grabamos esto. Entonces, para mí fue bastante impresionante todo lo que se hace, todo lo que se le ayuda a Paraguay, porque no solamente Corea ayuda mucho a Paraguay, ayuda mucho Taiwán, ayuda mucho Japón. Y justamente estos 3 países dan muchas becas de estudio a Paraguay. Por ejemplo, Japón tiene sus becas de estudio, Corea tiene sus becas de estudio no solamente del gobierno, sino también de COICA. Así que si alguien de ustedes que está viendo esto es empleado público y quiere estudiar en Corea, yo les recomiendo que investiguen un poquito. Pero tiene que ser empleado público para empleado hacer público. eso. COICA. No es así para los jóvenes, así, solo con el gobierno. Si sos empleado público, podés aplicar para las becas de COICA, que justamente para que ellos, a través de esas becas, puedan los estudiantes o ex becarios venir otra vez a Paraguay y ayudar con ese desarrollo regional, claro, administrativo que tiene Paraguay. Ya. Y eso es básicamente un resumen de todo Son lo que proyectos muy interesantes. Bueno, sobre esto seguramente tenemos que hablar también con más especialistas, pero esto que ustedes están haciendo, o por lo menos están recibiendo también estas ayudas, ¿verdad? Y yo ahí estoy en relaciones públicas, justamente estoy en mi área. Soy como un diseñador, fotógrafo, principalmente fotógrafo de los eventos. Claro. Que ellos hacen. Que ellos hacen, que ofrecen. Bueno, y por ejemplo, cuando nos vamos a viajes al interior, grabo, documento básicamente todo lo que pasa ahí. Todo lo que ellos están haciendo. Sí. Bueno, y documentar bien, Kena, porque hay tantas ayudas que después no sabemos a dónde va. ¿Entendés? Documentar bien y pasarme todo a mí. Después vamos a pasar al sociólogo también. Al sociólogo para... Porque hay tantas ayudas. Siempre. Yo justamente en cada cumpleaños dije, tenemos que estar mendigando para que nuestros niños coman, decía, ¿verdad? Porque ahora estamos todos preocupados por el kit alimenticio. La mandionda, imagínense, o sea, otras cosas más son los problemas sociológicos. Dale, Matías, ayúdame mucho con eso. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En nuestro programa siempre tenemos algún invitado joven. Hoy tenemos a dos. Uno en la sociología y otro también en toda la cuestión de diagramación, música, después también estos proyectos que estabas diciendo con Corea. Bueno, muy interesante. Pero como saben, lastimosamente nuestro programa dura un cierto tiempito nomás. Ustedes saben eso, ¿no? Estamos entusiasmados aquí hablando de tantos proyectos y tantas lindas cosas. Vamos a comenzar, Ezequiel, proyectos muy lindos que ustedes tienen. Y esto, cómo nosotros podemos dejar como mensaje también a los jóvenes. Aquí están también los papás. Recordemos que es jóvenes para los jóvenes, pero en familia, porque muchas veces son los papás, ¿verdad?, los que tienen que animar a sus hijos. Seguramente que en tu casa también, tus padres también te habrán acompañado mucho, te habrán ayudado mucho también en eso. Bueno, mi mensaje que yo le quiero dejar a todas las personas que estén viendo este programa es que
cada uno de nosotros tenemos por lo menos un don. Y si recordamos la parábola de los dones, es que a todos aquellos que quisieron multiplicar sus dones, Dios le dio incluso más. Pero para aquel que escondió ese don por miedo a no querer utilizarlo o buscar multiplicarlo, se le quitó para darlo al que multiplicó. Entonces, siempre busquen algo que les gusta hacer y mientras que sean jóvenes, nosotros los jóvenes somos muy intensos, pasionales, tenemos todavía mucha energía. Entonces, los 20, como una vez me dijo una persona muy importante para mí, que probablemente esa persona que esté en sus 30 o 40 que te diga que los 20 son para salir de fiesta y para disfrutar, porque ahora mismo está probablemente pasando un mal momento, es porque los 20 son para construir. Son para construir lo que vos querés ser en un futuro. Entonces, ahora mismo, si estás dentro de tus 20 o incluso nunca es tarde, para construir lo que querés ser y no tener miedo a tropezarte, porque siempre hay una solución. La única cosa que no tiene solución, pues bueno, es la muerte, pero nosotros como creemos en Dios, entonces la muerte es solamente el inicio. Claro, es un paso. Es un paso. Eso es lo que le llamamos entonces, la resurrección. Sí. No tener miedo, porque el miedo es tu peor enemigo y a veces nuestro peor enemigo somos nosotros, es decir, nuestra mente. Claro. Entonces, todo lo que vos propongas, como justamente dicen, el hombre propone y Dios dispone. Nosotros tenemos que remangarnos y tratar de luchar por lo que queremos, y si se da, es por la voluntad de Dios. Claro. Y si no se da, pues bueno, ahí está nuestra fe. Tenemos que tener fe de que si no se dio, es porque Dios nos permitió por algo. Y si Dios permite, pues bueno, también es por algo. Y hay que buscar entonces discernimiento. Hay que buscar, hay que tener discernimiento. Que Dios te vaya así como a mí me costó saber lo que quiero hacer. ¿En serio? Ay, claro, ya dijimos eso al inicio. Que quieres ser médico, que eres ingeniero, que economista, y bueno, terminé siendo audiovisualista. Sí. Con ganas de ser un cineasta algún día. Y bueno, a la cuenta. ¿En serio, tío? Bueno, entonces vamos ahí. Con Ñandeyara Ñe, entonces tiene que llegar y producir después nuestros... Claro. Un documental. Primero comenzamos por ahí, después ya vamos a hacer cine también. ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? Qué bien, che. Bueno, y Matías, y vos, a ver, ¿qué mensaje para nuestros jóvenes, para nuestras familias? Perfecto. Bueno, yo pienso que esta pregunta es que los sociólogos tenemos una característica de que profundizamos mucho todos los temas. Claro. Entonces, esta clase de cuestiones... Te voy a llamar un día solo para eso, Matías. Tengo que profundizar a full algún tema. Entonces, yo creo que una de las necesidades más grandes que quizás encontramos hoy en la sociedad es la falta de humanidad, ¿verdad? La falta de humanidad es algo carente muchas veces que encontramos dentro de la sociedad. Nosotros entendemos de que no podemos vivir sin el otro, sin tu prójimo, sin el que está al lado tuyo, ¿verdad? Es decir, la prioridad en la vida tiene que ser uno desarrollarse como persona realmente, espiritualmente, personalmente, profesionalmente, pero así también, desarrollarse ¿para qué? Para tener muchas cosas, para materialmente estar mejor, quizás esa sea la prioridad, pero para mí que una de las prioridades esenciales dentro de una línea de prioridades que podemos tener es desarrollarnos para aportar, para que el día de mañana dejemos el mundo un poco mejor de lo que nosotros mismos encontramos. Entonces, yo les insto y les invito a todas las personas, a todos los jóvenes que estén mirando el programa, de que pongan sus prioridades, de que tengan la prioridad, la espiritualidad, la caridad, estos valores que realmente nos hacen más humanos, ¿sí? Que muchas veces nosotros vivimos la vida cegados de estas cuestiones y que al fin y al cabo, pasando el tiempo, nos damos cuenta de que sin ellos no podemos vivir realmente, ¿verdad? Una vida plena y feliz, acompañado de la mano de Dios, y que la prioridad realmente sea ser más humanos en el sentido de desarrollarnos como personas críticamente, de nosotros ser lo suficientemente críticos como para mejorar nuestro ser, lo que decía Ezequiel, los dones que nosotros tenemos, explotar eso, multiplicarlos para poder aportar a la sociedad, para que el día de mañana tengamos un mejor país, una mejor sociedad, una mejor familia y nada, proteger estos valores y estas instituciones que son fundamentales para la sociedad y para
cada persona. Así que país, esto es para Te mí felicito, fundamental. Che. Gracias, Matías. Gracias, Ezequiel. muchas gracias. Espectacular. Bueno, y como siempre nosotros en Jóvenes para los Jóvenes en Familia vamos concluyendo nuestro programa con una partecita muy importante que es la palabra de Dios, de todo lo que vamos viviendo, escuchando, todos estos proyectos, estas ideas ideales, lo esencial, lo que vos decías del aspecto sociológico, lo que vos decías de los proyectos también tan lindos de cooperación, ¿verdad? De ayuda con otras entidades, otros países, otros hermanos nuestros. Entonces vamos a mirar un poco de la palabra de Dios, la parábola de las monedas de plata, nos dice San Lucas capítulo 19, que va desde el 11 en adelante. Como la gente seguía escuchando, Jesús añadió una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén. Él les dijo, un hombre de familia noble fue a un país lejano para recibir la investidura real y regresar enseguida. Llamó a 10 de sus servidores y les entregó 100 monedas de plata a cada uno, diciéndoles, háganlas producir hasta que yo vuelva. Y dice, al regresar, investido de la dignidad real, hizo llamar a los servidores a quienes había dado el dinero para saber lo que había gastado cada uno. El primero se presentó y le dijo, Señor, tus 100 monedas de plata han producido 10 veces más. Está bien, buen servidor, le respondió, ya que has sido fiel en tan poca cosa, recibe el gobierno de 10 ciudades. Llegó el segundo y le dijo, Señor, tus 100 monedas de plata han producido 5 veces más. A él también le dijo, tú estarás al frente de 5 ciudades. Llegó el otro y le dijo, Señor, aquí tienes tus 100 monedas de plata que guardé envueltas en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, que eres un hombre exigente, que quieres percibir lo que no has depositado y cosechar lo que has sembrado. Él le respondió, yo te juzgo por tus propias palabras, mal servidor. Si sabías que soy un hombre exigente, que quiero recibir lo que no deposité y cosechar lo que no sembré, ¿por qué no entregaste mi dinero en préstamo? A mi regreso yo hubiera recuperado con intereses. Y dijo a los que estaban allí, quítenle las 100 monedas y désenlas al que tiene 10. Pero Señor, le respondieron, ya tiene 1000. Les aseguro que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Bueno, se dan cuenta qué interesante la palabra del Señor. Ezequiel, vos ya hablaste más o menos de esto y dijiste, ¿verdad? Los dones. Que son los dones, las cualidades, eso que el Señor nos regala, nos da siempre a nosotros, dones que tenemos que poner al servicio, ahí está, de la sociedad, lo sociológico. Vos también insistías mucho, ¿verdad? Nosotros vivimos en comunidad, vivimos en sociedad y por lo tanto nosotros nos debemos los unos a los otros. En este sentido sabemos que la propia vida, para venir al mundo necesitamos de una sociedad, es decir, papá y mamá, esa ya es la primera sociedad. Para nacer necesitamos de una sociedad. No somos cuantiaños, decimos, no somos solitarios, sino que somos comunidad. Y eso en griego se dice eclesia. Eclesia quiere decir sociedad. De ahí viene la palabra iglesia, somos iglesia y por lo tanto necesitamos estar en interacción ayudándonos, siendo responsable uno del otro. Papá, mamá, primero la primera sociedad, la familia, luego los hijos necesitan de nosotros. Y en la medida en que vamos creciendo también, necesitamos dar ese granito de arena en la construcción del reino de Dios. Bueno, muchísimas gracias, queridos jóvenes. Muchas Matías, gracias, bienvenido. muchas gracias. Entonces, Ezequiel también, sigan con entusiasmo, den lo mejor de ustedes y que sea también testimonio para tantos otros jóvenes que estamos aquí hoy compartiendo en este programa. Y ahora les dejo la bendición del Señor, que les bendiga primero a ustedes en sus proyectos, a sus familias y a todos nuestros jóvenes que tienen ideales, que tienen proyectos y que quieren hacer algo lindo y positivo por su familia, por nuestra sociedad. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes con esos talentos tan lindos que Él les ha regalado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Bueno. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.